Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53 Inet América Televisión en Ancud. Bien, esta tarde vamos a iniciar una interesante conversación con dos interesantes amigos. Me refiero a Marta Karina Álvarez Rojas y nuestro querido amigo Pepe Ulloa, José Ulloa, profesor historiador. Nuestra invitada, Marta Karina Álvarez Rojas, ella es cientista política de la ARCI, magíster en gestión y promoción de desarrollo, ¿ya?, de la Universidad de Valencia, título oficial de la Unión Europea, y está cursando actualmente un doctorado en desarrollo local y cooperación internacional en la Universidad de Valencia. Además, Marta tiene una amplia experiencia en temas que dicen relación con desarrollo local, desarrollo comunitario, etcétera, etcétera. A medida que vayamos conversando, yo voy a ir señalando. Bueno, primero que voy a señalar es que Marta está acá en Chiloé desde hace un tiempo a la fecha, más o menos del año 2007, ¿ya? En distintas instancias municipales y en varios estamentos privados y organismos del Estado. Además, voy a presentar a mi querido amigo Pepe Ulloa, con los cuales con ambos vamos a conversar acerca de la instancia del plebiscito y el futuro inmediato que se nos viene también junto a nuestro querido amigo Jorge Carrasco. Jorge, te dejo la palabra. Muchas gracias, Boris. Una bienvenida muy cordial a Marta Álvarez y por supuesto también fraterna a nuestro gran amigo del programa Pepe Ulloa. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida a nuestro programa. Estoy bien, gracias por la invitación igual, para en el fondo poder conversar, conocerlo a usted y también poder llegar a la gente de la provincia, de la comuna, con alguna reflexión o también en el sentido de darle una visión joven y femenina al tema de la política también. Entonces, estamos frente a nuevos escenarios, entonces igual necesitamos rostro nuevo y por eso también la instancia, cuando Boris me invita a participar, lo acepté, entonces me pareció una buena instancia para poder conversar. Así que gracias. Eso es lo que queremos, Marta. También saludo a Pepe, nuestro gran amigo, y gracias por estar de nuevo al programa, Pepe. Saludos, gracias a ustedes. Bueno, hemos tenido para ambos, ¿cierto?, una tremenda jornada histórica este 25 de octubre respecto al voto en este plebiscito que tiene que ver con elegir si queríamos una nueva constitución. Salió la apruebo, la gente en su mayoría aprueba el querer escribir una nueva constitución y también de sus mecanismos, pero vamos por lo primero y le voy a preguntar a la Marta, ¿cuál es este análisis que tú puedes hacer, Marta, del apruebo en este plebiscito? O sea, yo creo que en el fondo, más allá del movimiento ciudadano, una corriente o los partidos políticos, esto se vino gestando, bueno, ya lo sabemos por lo que pasó en octubre del 2019, el descontento social, y que en el fondo también se reflejó ayer como lo vengo planteando, el tema de que vimos un electorado mucho más joven, participar mucho joven, y eso me impresionó, más allá de lo que estábamos hablando hace un ratito, del tema de que la participación igual tal vez no alcanzó lo que hubiéramos querido, que a lo mejor como algunos analistas que trabajamos en política hubiéramos esperado, no sé, por sobre un 60% de participación. En realidad sí hay un cambio en esa participación, en el sentido que lo vamos a ver después también con el desglose de los días, el desglose de los datos, de que ahí yo creo, sin equivocarme y sin ser soberbia, que hay un cambio en el padrón electoral histórico que había y que era mucho más predecible también en cuanto al voto. Antiguamente, con la
con los colegios del Estadio Nacional o con colegios emblemáticos, nosotros sabíamos en realidad, ¿cómo se llama?, poder hacer una proyección de los resultados electorales. Hoy en día es menos predecible los escenarios. Sin embargo, desde temprano y las encuestas de boca de urna sabían que en el fondo daban al apruebo arriba como del 80%, y se estaba viendo en el fondo en las encuestas que se estaban reflejando ese tema. Entonces, independiente de la participación que todos esperamos que hubiera sido mayor, pero yo creo que ahí va a haber muchos cambios que tenemos que analizar en el fondo, porque este va a ser un proceso largo igual, en el sentido de que este es el inicio y lo más importante viene ahora. Y eso es lo que, si viene algo súper histórico, súper emblemático, súper simbólico lo que pasó el día domingo, lo que viene ahora es mucho más importante, porque en el fondo es quienes van a sentarse a la mesa, que no sean los mismos, que no sean, porque, bueno, después vamos a hablar más o menos de eso, pero yo creo que también en cuanto a lo histórico, estábamos hablando un poquito que en el 2017 yo estuve revisando los datos del distrito de la 10ª región, no lo desglosé la provincia, y más o menos la participación fue del 46,8% de diputados. Entonces, el padrón electoral fue menos, o sea, el padrón completo de la 10ª es 399.274 electores, de los cuales votaron 143.515 solamente. Entonces, ahí tenemos también, porque además con ese dato vamos a tener en el fondo más o menos cómo podemos elegir, cuántos vamos a elegir en la Convención Constitucional, los independientes, porque acuérdense que de ese porcentaje, el 0,4%, en el fondo tiene que haber un 0,4% de gente que firme para que se hagan los candidatos independientes. Entonces, más o menos estamos hablando de que para que haya un candidato independiente tienen que tener 574 firmas, ese es el 0,4% de ese padrón que hubo del 2017. Entonces, pero igual gracias Marta, una consulta similar. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta votación mayoritaria del apruebo PP? Tengo dos percepciones, una personal y otra de análisis histórico. La personal, habiendo vivido los procesos de 1988 en adelante, o antes, 84, creo que por fin se terminó la transición. El domingo se terminó la transición del punto de vista real. Los otros fueron puros arreglines, acuerdos, maquillajes a la Constitución. Y el domingo se terminó la transición. Y tranquilo, porque si bien los datos son fríos, y en el caso de Chiloé hubo una alta abstención, los porcentajes del apruebo fueron suficientemente altos, porque también en comparación a otras votaciones importantes, históricas, aquí la pregunta era concreta y precisa. No se votaba por un candidato, se votaba por una intención de cambiar. Y eso fue lo que se ratificó de una manera apabullante. Entonces ahí las cifras, las expectativas para algunos quedaron cortas. Pero el punto de vista más que simbólico, para el punto de vista de la acción real, fue único. Esto no tiene precedente en la historia de Chile. Y en Chiloé también, a pesar de que hubo una abstención alta, los porcentajes de votaciones fueron muy significativos en sectores insulares, rurales, incluso en sectores que están con cuarentenas severas, como el caso de Chonqui, por ejemplo. Y en lo histórico, bueno, concuerdo con Marta, hay un cambio notabilísimo en lo que pasó y lo que viene, y fundamentalmente porque ya se están rompiendo no solamente las ligaduras dictatoriales, sino también las ligaduras con el sistema que avaló el statu quo dictatorial por más de 30 años. Y si bien es un comienzo, creo que los ciudadanos, las ciudadanas la tienen clara. Aquí no solamente hay un término, un corte para este legado horroroso de la Constitución del 80, sino que toda la estructura que se armó y todavía está armada respecto a la Constitución. Correcto. Marta, quiero hacerte una consulta directa con respecto a que tú dices que
hay un paradigma roto, yo concuerdo con ello, en relación a cómo poder calcular o proyectar los lugares donde históricamente se votaba y hacían los analistas científicos hacían su proyección. Ahora, en Chile, da la impresión, por lo que yo logré captar el día de la votación, en la Florida, que es uno de los lugares que históricamente era la de mayor votación, sigue manteniendo el lugar más alto en votación, que es el estadio de la Florida, ¿no es cierto? Ahí, ¿tú crees que hay un trabajo hecho? Voy a dar el hándicap de la mujer para estimular el voto que se vio reflejado en la comuna. Es que no sé si es como una estimulación al voto, sin embargo yo creo que, como dice, se me olvida el nombre, como lo planteó recién, que en el fondo esto es distinto en cuanto a proyecciones, porque, bueno, recién lo vamos a ver en unas otras elecciones populares donde haya candidato, porque como dijo, esto era una opción de romper un modelo, más allá de lo político, era, esto es en el fondo romper el modelo económico histórico desde la colonia en el fondo, porque la constitución del 80 perpetuó lo que retrotalló en el fondo lo que se había avanzado con la reforma agraria o algunas cosas que se habían avanzado, y en el fondo perpetuó el sistema en el fondo feudal que existía en Chile, porque se cambia de nombre nomás al sistema económico de capitalismo, claro, pero en el fondo conservó la propiedad privada, y en ese sentido, en el fondo, el tema del electorado tiene que ver, el cambio, lo que yo digo en el desglose de los 10, vamos a ver el cambio en cuanto etario, más que, porque recién el cambio en el sentido de algún partido político, tendencia, en el fondo lo vamos a ver después con los candidatos, cuando ya haya una elección nuevamente con candidatos, porque en este caso era una elección distinta, en el fondo, como de romper un modelo del descontento social que se venía gestando de octubre. Ese es totalmente distinto en lo electoral, cuando se vota en el fondo un proyecto o la constitución a un tema de candidato o de persona individual. Entonces, por eso recién eso lo vamos a ver en la próxima elección, pero yo creo que hay un cambio del tema de edad, que es lo que yo planteo, que simplemente ni siquiera es como ver en el tema los medios solamente, cómo confluyó la juventud, eso. Y en el fondo las otras comunas que han sido históricas, pero tienen que ver con el tema del poder adquisitivo, de la educación que tienen, que son las comunas como Vitacura, Las Condes, Barnechea, que siempre han sido históricamente arriba del 60% de su padrón vota, y vota disciplinado, y vota la opción que todos predeciblemente como analistas sabemos por qué opción van a votar. Entonces, ahí no cambia mucho el escenario, sino que vamos a ver un cambio en el escenario después con el desglose o con las nuevas elecciones que ya tengan candidatos. Correcto. Pepe, la Karina nos hablaba del estallido social, del descontento, ¿verdad? Pero nos parece que en esta oportunidad, en esta votación, en todo el país se pudo votar en paz y tranquilidad. ¿Qué lectura o qué lección se puede sacar de este valor, Pepe? Concuerdo con Marta que la lección más valiosa nos la dio la juventud, los estudiantes, una vez más. Recordemos que el estallido comienza con la evasión de los estudiantes en el metro, pero también unos años atrás nos dieron otra lección cuando se levantaron la llamada Revolución Pingüina. La juventud, los estudiantes han marcado lo que no se pudo o no se quiso hacer en la década de los 90, y como dice bien Marta, fueron puros maquillajes a la estructura. Los estudiantes y la juventud están marcando el ritmo de cambio de este país, y lo que ocurrió con el estallido fue clara reseña de eso, y no solamente lo hicieron evadiendo, lo hicieron poniendo sus vidas en riesgo, fueron asesinados, cegados, mutilados,
y los jóvenes pusieron el pecho, la cara y los ojos ante la represión para lograr lo que se logró este domingo. Y eso no se puede olvidar y la mayoría de los que votaron lo tienen y creo que lo tenemos muy en cuenta, que este es un tema valórico de fondo, porque se diseñó absolutamente la opción de que los políticos arreglen su camarilla, sus letras chicas, sus cocinados de última hora. La gente está hastiada y los que más hastiados están son los jóvenes. Este proceso, insisto en ello, recomenzó, mejor dicho, el estallido con los chicos, con los jóvenes, estuvo en la Revolución Pingüina ellos adelante, estuvo en las grandes protestas de los 80 con la juventud en las zonas periféricas de las poblaciones de Santiago, la juventud poniendo el pecho a las balas una vez más. Entonces nosotros, los más viejos, los más maduros, tenemos que seguir con los chicos, con los jóvenes detrás, porque nosotros perdimos esa batalla, Boris lo sabe bien, y ahora tenemos que estar apoyando a la juventud para ganar esta batalla, y el principio, como tú bien lo dijiste, Jorge, la batalla ganada fue pacífica, en paz, con juicio, con alegría, con ejemplos maravillosos de entrega. Por lo tanto, es una cuestión valórica, creo que más que política, con todas las consecuencias que obviamente tiene, pero para mí más valórica, no solamente de lo que ocurrió con el comienzo de los estallidos, sino que la juventud es la que realmente está marcando la pauta de todo este cambio. Marta, se podría pensar haciendo un análisis de esta votación, de que un sector que votó por el rechazo podría haber votado por asamblea constituyente o convención constituyente, ¿se podría inferir? O sea, hay un porcentaje, creo, más o menos como de un voto cruzado, como de más o menos el margen del 2%, 3% que hay diferencia. Que resultaban en el glossy final. No tengo la cifra exacta, pero sí es como más o menos ese margen. No tiene como mucha lógica sociológica, claro, pero sí, al contrario, porque hubo gente que sí votó, o sea, ¿cómo se llama? Votó apruebo, pero votó convención mixta. Y que ahí sí hubo, conversé con varios y hubo una explicación como lógica, personal a lo mejor, pero a la inversa era como raro, pero sí hubo como más o menos un margen del 2% que se dio en este tema de un voto cruzado en ese sentido. No he hecho como el análisis de por qué ha sucedido o por qué sucedió ese tema, pero sí se dio esa cifra. Uh-huh. Pero Marta Karina, o Karina Marta, no sé. Marta Karina. Marta Karina. Yo también podría deducir así simplemente que los porcentajes fueron muy parecidos del apruebo y de convención constituyente. Claro, era mínima, era como del 0,2 o algo así, que fue mayor en la convención mixta. Si tú ves el resultado entre convención mixta y que no se condecía, claro, que hubo como ahí un escape de un voto como cruzado del rechazo en el fondo, que hubo gente del rechazo que votó convención constitucional. Eso era mínima, pero igual a lo mejor tiene que ver con que hay gente del rechazo que, si bien tiene una tendencia política clara, histórica en Chile, pero también tienen que ver con que tampoco creen en este tema partidario. O sea, en los partidos de derecha o cualquier, no creen en la estructura o están desafectados, están cansados, porque igual hay un discurso de porcentaje mínimo en el fondo de la derecha, pero sí que tampoco confían en sus partidos políticos históricos. Entonces, eso se podría explicar, ese pequeño porcentaje en el fondo. Ahí yo vería como una explicación ese dato electoral, que en el fondo, claro, rechazamos el cambio de constitución, pero tampoco queremos a los mismos sentados en el fondo en una convención mixta, que hayan parlamentarios en el fondo lo mismo de siempre. Eso yo creo que fue el punto de quiebre que hubo ahí de lo que me pregunta Boris. Pepe, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se va a ir dando o generando
este nuevo camino hacia la búsqueda de una nueva constitución? Creo que la mayoría de las personas que participaron en el plebiscito del domingo van a estar muy pendientes a diario de cómo vayan, las fechas que se determinaron, pero también algunos procesos que están pendientes. Por ejemplo, está pendiente, si bien la Asamblea, o mejor dicho, como le quisieron llamar, la Convención Constitucional, ya aseguró el tema de la paridad, eso ya está claro. Falta por definir ahora, creo que hoy día o mañana ya tienen que pronunciarse de los escaños para los pueblos originarios o ancestrales. Ese es un tema muy importante, está pendiente. Y también había una moción para bajar los porcentajes a los independientes, tanto los que van a ir en listas como los que van individual. Eso todavía quedan unos días para definirse. Las fechas están más o menos claras respecto a lo que se fijó por el grupo que constituyó la ley que llegó al plebiscito. Y ese es un punto que yo quiero también validar. Inmediatamente salieron los cara de raja, vamos a decirlo así, partiendo del presidente para abajo, políticos, mayoría de ellos, como adjudicándose que este proceso ejemplar, bla, 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 digno de la democracia chilena, bla, 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 era cosa de ellos. No. Este proceso, este plebiscito, lo gestó y lo ganó el movimiento cívico que reinstauró sus derechos en la calle a partir del año pasado. Y esta comisión de paz y bla, 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 estuvo forzado contra la pared porque si no le quemaban el Congreso como estuvo a punto de ocurrir. Entonces, los políticos están desesperados porque saben que la teta ya se terminó. La comunidad la tiene muy clarita. Por eso que los porcentajes se relativizan, porque si bien algunos quedaron con la expectativa corta, la adhesión, la claridad, lo prístino de la decisión no tiene parangón, no tiene duda. E incluso los que tenían ganas de reprimir, no le quedó otra que cuando llegó esa avalancha de gente a la Plaza Baquedano, tuvieron que replegarse porque nadie puede, con la voluntad soberana, los políticos siguen olvidándose porque ya salieron a declarar candidaturas, incluso hay una moción que creo que está otra vez zancochándose para ver si pueden reelegirse algunos que estaban eternizados para ser constituyentes. Entonces pierden la razón y la noción. Yo creo que muchos de los políticos que salen en la tele, en la radio, están psiquiátricos, están perdidos, están viviendo en otro país. El soberano es el que actuó en el domingo pasado y ese dicta lo que se viene para adelante. Las fechas son parámetros cronológicos. Los políticos ya están psiquiátricos. De todos los bandos, de todos los bandos. No se salva ni uno. No, yo creo que ahí concuerdo con que no hay como diferenciación de partido en el fondo. No se salva ni uno. Están con el tema, pero también hay que tener, ahí concuerdo bastante con tu análisis, pero sin embargo hay que tener ojo con la ley que en el fondo y el acuerdo que en el fondo dejaron medio cocinado los partidos políticos y bueno, el presidente, la ley 21.200 que igual tiene harto análisis ahí, que en el fondo, si bien la soberanía habló el domingo, yo pienso que este proceso a la fecha que es, si no me equivoco, el 11 de abril del próximo año, cuando se eligen los constituyentes, yo creo que las calles se van a seguir movilizando, porque en el fondo, si no se movilizan, en el fondo va a permitir que las estructuras partidarias que tienen el poder en el fondo, en el sentido de movilización de dinero, en el fondo de llegar con recursos y poder poner a sus candidatos y en el fondo también desenterrar a varios que habían estado sin ser candidato y todo, porque varios van a aparecer, ahí la ciudadanía tiene que estar súper activa, porque yo creo que este proceso es mucho, incluso más simbólico a lo que pasó el domingo, en el sentido claro. Exacto. Acá hay que estar en el trabajo diario y la organización, los jóvenes, y en el fondo los que en el fondo tenemos más edad, o apoyarlos. Y no nos olvidemos, Marta, que muchas de las personas que no fueron a votar, te digo por mucha familia y amigos de sectores en las islas, tienen una razón muy justificada que no tenemos que perder en ningún momento en cuenta. Estamos en un proceso de catástrofe sanitaria, un virus muy contagioso que está matando gente todos los días
una comuna entera y muy poblada como Chonchi está en cuarentena total, entonces ahí está justificada la abstención. Entonces, ojo con eso. No es que mucha gente diga, no, estábamos ganados, no hay nada que hacer. No salieron por miedo al contagio, porque, como te repito, te menciono Chonchi, que está en una cuarentena severa. Ese es un factor que va a seguir penando en el sentido de que hay restricciones obvias. Y es un factor que no va a disminuir para nada, a mi punto de vista, concuerdo. Creo que probablemente si se hubiera originalmente hecho la elección en abril, que era la fecha hay 10 millones de votantes. Hay 10 millones en pandemia, 10 millones de votantes y 90% de apruebo. Claro, mucho más arrasadores y obviamente, o sea, sin dudar del porcentaje, pero me refiero a que estamos en un contexto de pandemia y igual con eso, considerando ese contexto, es totalmente alto. Sí, altísimo. Hay un indicador. Jorge, te doy la palabra. Bueno, gracias, Boris. Lo que pasa es que nos están haciendo reflexionar nuestros invitados y sobre lo que dice Pepe, no lo había pensado, no me había dado cuenta también de que ya varios están subiendo como al carro de la victoria. Al carro de la victoria. Ahora, hay otro aspecto que están mencionando ustedes, que igual es muy importante para volver al tema de la votación, y que hasta ahora ha sido la mayor participación, ¿verdad?, ciudadana respecto de sus números, 7,5 millones de votantes. ¿Eso qué puede significar? Que hay otra mirada, que la gente tiene una mayor cultura de votación o un mayor deseo de tener esto verdaderamente una constituyente que sea nuestra, que sea de verdad. Creo que la constituyente va a estar muy vigilada por la ciudadanía. Si siguen intentando hacer cocina, ponerle cláusulas para que se metan los políticos viejos, incluso jóvenes, ojo con eso. Sí. Hay gente joven que, a pesar de lo prístino que entraron, se sumaron a un statu quo y ya cayeron en el 2% de aprobación. ¿A dónde voy? Ahora la misma ciudadanía está demostrando que con el apoyar tan tajantemente la Convención Constitucional, está privilegiando, espero, a los líderes o hombres y mujeres de las zonas territoriales, de los territorios, el dirigente vecinal, el dirigente juvenil, el dirigente campesino, el dirigente que está donde realmente la gente lo ve, lo conoce, le cree, no está interesado, no está corrompido. Y no tiene por qué no militar, pero las restricciones, ¿cuáles van a ser desde mi punto de vista? Lo que la civilidad está viendo día a día, porque la crisis de legitimidad se la ganaron los propios políticos. No le van a echar la culpa a nadie del nivel al que llegaron. El nivel que llegaron fue por su propia corrupción, por su propia ignorancia y por su distanciamiento total de las realidades locales. Entonces ahora la comunidad va a buscar a sus líderes, lideresas locales, porque son las personas que le dan confianza. Los territorios van a tomar la voz, y ya lo tomaron, muy fuertemente. Así es. Bueno, antes de seguir dialogando con Marta y Pepe, y mi querido hermano Jorge, vamos a ir a un breve corte y volvemos en nuestro programa de mediodía a medianoche. Volvemos en un segundo. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción.
Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas, es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta a nuestro programa de mediodía a medianoche, estimados televidentes, vamos a iniciar el diálogo, o vamos a retomar el diálogo con Marta y el profesor Pepe Ulloa. Jorge, querido amigo Jorge. Gracias, Boris. Bueno, habían algunos temas que creo que ya lo vamos a tener que dejar pasar, ¿no? Por ejemplo, las críticas que se le hacían a la Constitución del 80. Quizá a lo mejor alguno puede mencionar igual ¿por qué falló igual este proceso constituyente de Michelle Bachelet? Pero entremos en otra área. Ya está instalada esta demanda por una nueva constitución y se vienen muchos procesos, distintas etapas importantes. Y yo quisiera saber, Marta, si a esta altura este tema de los cabildos que se realizó en la constituyente de la Michelle Bachelet pueden ser todavía válidos, estos encuentros locales podrían aparecer nuevamente o ya se van. O sea, retomando ahí, yo creo que sí van a haber temáticas que van a resurgir del debate, porque este descontento o este tema se viene gestando desde hace mucho tiempo. O sea, la gente, la ciudadanía está descontenta tanto con el tema político, con el tema de cómo se administra el Estado, de los poderes económicos. Sin embargo, obviamente son temas que siempre han estado, yo creo que desde la vuelta a la democracia han estado en la ciudadanía, en las conversaciones. Sin embargo, yo creo que lo que falló en el proceso de la presidenta Bachelet tiene que ver no solo con Chile, sino que internacionalmente el tema de las estructuras partidarias y de los poderes económicos que no permitan en el fondo las asambleas constituyentes, las convenciones constituyentes, y siempre, si históricamente revisamos, a nivel mundial se han gestado por revueltas populares y por temas de descontento social, se han gestado así en los cambios, no precisamente por voluntad de la estructura política o económica, de decir, ¿saben qué? En realidad la Constitución no nos conforma como Estado, no conforma como sociedad, la gente está descontenta, vamos a cambiarla. No sucede así, sucede porque se revienta socialmente y se llega a esto. Pues acá pasó en octubre del 2019, en otros países ha pasado mucho antes, lo hemos visto antecedentes de Bolivia, Ecuador y así, pero no ha sido como por una gesta en el fondo de si bien la presidenta Bachelet tuvo la intención de cambiarlo, precisamente el contexto no se lo iba a dejar, porque si bien es cierto, también hay que tener ojo ahora con el proceso que se viene, no solamente los partidos políticos se están en el fondo subiendo al carro a la victoria, tenemos que ver al presidente de la SOFOFA, de la Cámara de Comercio, claro. Todos se están subiendo al carro a la victoria, y ahí hay que tener mucho más ojo, yo creo, con los poderes económicos, los grupos económicos en Chile, como el presidente de la CPC, de la SOFOFA, de meter su gente, que incluso los partidos políticos. Un pequeño aporte al respecto de lo que estamos conversando. En el periodo de la presidenta Michelle Bachelet, cuando se convocaron estos cabildos, acá en Ancud, varios de nosotros participamos en un cabildo que se hizo en Ancud. Y de esos cabildos, que fueron realizados en el Club Estrella Insular, se llegaron hasta las conclusiones comunales y provinciales y fueron enviadas. Posteriormente, con la persona que hacía de enlace, se le comunicó que todas esas conclusiones a nivel país habían sido analizadas y plasmadas en textos
Por lo tanto, alguien tiene esa información ya recopilada. Ahora, lo que se está haciendo ahora es con el respaldo del pueblo, porque a la presidenta Michelle Bachelet le hicieron la cama la derecha, que era oposición, y también el propio sector gobernante, y eso no nos cabe la menor duda. Si no, otra historia sería la que estaríamos conversando en este minuto, tomando en cuenta también los argumentos de Marta, que en ese minuto el contexto internacional decía otra cosa para este tema. Jorge. Le voy a preguntar a Pepe, para ir avanzando igual, ¿cuál es tu opinión, Pepe, tus luces respecto de este mecanismo para la elaboración ya de esta nueva constitución? Porque acá no se habla de asamblea constituyente, se habla de convención constitucional. Con todas las restricciones que le puso el grupo de políticos que armó esta ley, insisto, contra la pared y contra que le quemaran el Congreso, no nos olvidemos de eso, o lo hacían o los linchaban en la plaza en Valparaíso, fue por la demanda popular. Y le quisieron cambiar el nombre porque la derecha siempre, no, que el ejemplo venezolano, asamblea, bla, bla, bla. Ya, y en el fondo, en estricto rigor, son sinónimos, convención, asamblea, por la gestión, pero no vamos a hilar en eso. Pero sí quedó algo claro, un punto que el pueblo, los ciudadanos, le quedó clarito. Cuando decían mixta, igual, políticos, la mitad de los políticos, ya el rechazo fue instantáneo. No había que ser constitucionalista para entender eso. Y la ciudadanía lo entendió. Había que dejar afuera a los políticos a como dé lugar. Entonces no requiere más análisis. Mixta, igual político, chao. Yo no apoyo eso. 78% dijeron que no. Estaba claro. Dejar afuera a los políticos como sea. El procedimiento lo trataron de hacer técnicamente difícil, con letras chicas, pero resulta que ahora el tiro le salió por la culata. Si muchos políticos ahora quieren subirse al carro y participar como los vírgenes, como los santos patronos de este proceso social, lo pueden hacer. Pero les aseguro que si llegan a una lista constituyente, la tapa se va a escuchar de aquí a la Antártica, porque van a tener que estar sometidos al voto, y ahora se dieron cuenta del poder que van a tener los grupos independientes, llamados así, si se llegan a agrupar, y aunque tengan los porcentajes altos, la discusión igual se centró respecto al quórum, que lo vamos a tocar y para apurar un poco ese análisis que va a tener que ir allí, antes de la constitución de los asambleístas. El ideal es que la civilidad organizada esté atento a cada proceso de los que queda, y fundamental que esté muy atento a quienes se van a proclamar o candidatear. No vamos a usar jerga política, porque la gracia ahora es el asambleísmo. Las postulaciones están abiertas, hay restricciones que son mínimas y obvias para no poder postular, pero incluso los porcentajes para postular, incluso hasta lo económico, ahora vimos el poder que tiene la comunicación a través de Internet. Tú no necesitas una franja de televisión para ser un candidato que salga electo de manera independiente y con apoyo social. No lo necesitas. Los políticos están habilitados a robarse las campañas publicitarias y a seguir viviendo de la teta que paga el Estado para que salgan en la tele o en la radio. Eso un líder social con apoyo popular no lo necesita. Su trabajo lo valida y los políticos están desesperados por eso. Ahora, yo recalco un tema que es capital, y no solamente porque está Marta aquí presente, sino que porque toda la provincia también es una realidad concreta, y en este país por suerte. La mayoría de los constituyentes van a ser mujeres. Y eso es fundamental para la protección de todos los derechos humanos que han sido socavados en estos 47 años. Presente la mujer como mayoría en esta asamblea, en esta convención, nos da la garantía de transparencia, de razonamiento y sobre todo de claridad de cuál es la vida y el país que queremos. Marta, Sí. ¿tienes una posición parecida a la de José Sí. o difieres? O sea, yo difiero en el sentido que
que haga un llamado en el fondo. O sea, yo sé que la ciudadanía está súper despierta y está súper atenta y dio la señal clara el domingo. Sin embargo, yo no me confío en el fondo de, como decía, más allá de las estructuras partidarias que están súper invalidadas, los políticos en general, tenemos que ver el tema de los poderes económicos que van a tratar de meter gente que además es desconocida para la ciudadanía, porque tampoco van a meter al presidente, como decía yo, al presidente Lasso Fofa. Ellos manejan palo blanco. Entonces, en ese sentido, igual hay que tener bastante ojo, y porque además ellos son disciplinados para ir a votar en esos comunas, pues, y lo dejaron contundentemente en Vitacura las cuando no van a echar. Claro, no conforman la mayoría de los constituyentes, pero sin embargo hay que tener ojo ahí, porque también en provincias se organizan, existen en el fondo, en todas las comunas, el tema de meter su gente. Entonces ahí hay que tener bastante ojo, porque además, si bien es cierto, claro, hoy en día no se necesitan en el fondo los medios de comunicación como antiguamente. En el fondo los poderes económicos y políticos los manejaban. Igual se necesitan, como decía, más o menos por el porcentaje del 2017 de la votación de diputados, que esa es la que va a contar como para la elección de los constituyentes. En el fondo, en definitiva, yo saqué el cálculo a ojo que el 0,4 de los 143.515 que votaron serían 574 firmas que necesita un independiente en el fondo para tirarse como constituyente. Hay un detalle sobre eso, perdón, Marta, que como se está resolviendo ahora en el Senado, incluso los porcentajes, la delegación del pueblo originario aymara hizo un reclamo a los senadores, porque precisamente esta ley que armaron para el plebiscito y el proceso constituyente, por ejemplo, no contempla qué pasa con el reemplazo si algún constituyente electo tiene que, por alguna razón médica, etcétera, etcétera, no estar apto para, se enferma, qué sé yo. El mecanismo de reemplazo no está, eso lo tiene que hacer el reglamento. Pero también, mira qué bonito fue el aporte de los pueblos originarios en la comisión. Dijeron, aunque nos den el porcentaje que nos den como pueblo originario, el pueblo hoy día, está claro, los 2/3 que quisieron armarlo como amarre, es un 33% si es que se llega a tener contra 66. Pero si se mantienen las cifras que se lograron el domingo, todas las leyes no van a ser un impedimento en el cambio constitucional para lograr los 2/3 con este nivel de porcentaje, por los cambios constitucionales. Porque una cosa es que se aprobó el método para hacerlo, pero si se mantiene este porcentaje, el 78 va a estar por una reestructuración completa de la constitución dictatorial. Entonces, el 2/3 no es una trampa. Si se mantienen estos porcentajes de participación dentro incluso de la constituyente, los 2/3 no van a ser un problema. E incluso las ataduras, como los tratados internacionales, que entre paréntesis, como bien dice Marta, no se nos vaya a pasar que aprueben entre gallos y medianoche el TTP-11, porque esa es otra camisa de fuerza para la economía, que solamente protege a las transnacionales y a los grandes grupos económicos. Que no se nos pase eso, y muy alertas, como bien dice Marta, que no solamente se metan estos palos blancos que siempre pueden meter, porque lo más importante es que la ciudadanía esté informada. Y si ya se logró lo que se logró, ahora no podemos estar o bajar la guardia en ningún momento. Yo creo que la propia ciudadanía va a castigar en el fondo si el proceso ¿qué va a pasar? Se va a incendiar en el fondo. Va a salir a la calle otra vez. Va a ser peor que octubre del 2019, en el sentido porque va a ser una constitución, no se va a validar el proceso ni nada. Entonces, así es. Yo concuerdo con Marta en el tema del cuidado que hay que tener con el proceso en adelante, hecho en esta ley en noviembre del año pasado, pero tengo la gran esperanza, porque he estado leyendo a otros historiadores, el profesor Sergio Grez de la Universidad de Chile, yo concuerdo con él tiene dos soluciones, que lo discutíamos y conversábamos con Marta antes del programa.
él dice que tenemos que pasar de una convención constitucional a una asamblea constituyente, porque se puede. Porque además, esta norma, esta ley creada en noviembre, dejó amarrado 400 tratados internacionales. Entonces, no podéis hacer un proceso ya amarrado con dos dedos de ambas manos. Acá hay que estar libre para operar y para cambiar el proceso del país que queremos. Entonces, hay instancias que van a hacer posible este cambio y además de los 2/3 hacerlos desaparecer a una mayoría simple, a un 50+1, que sería también vital en el proceso de la nueva constitución para no estar buscando siempre enlaces y amarres con otro sector. Entonces, hay instancias que podemos seguir adelante, digamos, instancias que debemos tomar, y lo fundamental, como decía Pepe y Karina, y coincido en ello, es que el pueblo tiene que seguir movilizado, despierto, no se puede ir para la casa, acostarse y seguir viendo televisión. No es así. Hay que seguir movilizados, seguir pensando en el futuro y aportando. Estimado Jorge. Marta, Karina, bueno, Pepe ya nos hablaba de los 2/3 que hay que también saberlo entender bien. Pero hay otro aspecto que tiene que ver con la famosa hoja en blanco. ¿Qué significa comenzar una hoja en blanco, Marta? ¿Significa que se parte de cero acá? O sea, claro, si no se logra, en el fondo se parte de cero, porque lo que querían en el fondo, en el fondo era que si no se lograban los 2/3, en el fondo primaba la Constitución del 80, el artículo que no se llegara a acuerdo, primaba la Constitución del 80. Entonces, quedaba en el fondo, quedaba ese artículo al cual no se llegaba a los 2/3. Entonces, en el fondo, la hoja en blanco es en el fondo que queda, ¿cómo se llama? Parte de cero, pues, o sea, no hay, eso se logró en el fondo porque se querían en el fondo, esa trampa de que quedara la Constitución del 80 en los cuales no hubiera acuerdo. No hay un cero absoluto, como bien dice Marta. ¿Por qué? Porque el amarre que dejó la Comisión de Políticos fue, y ahí no hay que ser ni de derecha ni de ultra izquierda para saber eso, no se va a alterar la estructura de república de Chile, no se va a alterar el régimen de democracia de Chile como concepto. La trampita que tal vez genera más complicaciones es el tema de los tratados internacionales. Pero lo importante es que los tratados internacionales, viene la amenaza de los grupos económicos empresariales que Chile, si es que cambia esta estructura, que no lo permite en esta etapa, no obliga a los constituyentes a cambiar la concepción de muchos de esos tratados, sin ir al detalle, que, por ejemplo, la protección del medio ambiente, la protección de los derechos humanos, incluso la propiedad privada, siempre y cuando no afecte los intereses colectivos. Entonces, aunque haya presiones de que Chile va a ser demandado si que se cambia algo de los tratados, a los constituyentes eso no le va a afectar, porque vamos a ir a la médula de otra estructura para futuro, bien lo dijo Marta. Pero ojo con eso también. Los 2/3 de los cuales leyes de jerarquía constitucional, porque hay que hacer una precisión, la diferencia de las leyes que no se lleguen a acordar por los 2/3 pueden pasar a constituir leyes orgánicas constitucionales, como se definen, o simples, que requieren menos quórum, es decir, sí, claro, 50+1 o 57% en el caso de las orgánicas constitucionales. O sea, no van a tener rango constitucional las leyes que no tengan los 2/3. Pero cuidado, ¿qué significa eso? Que van a pasar a una segunda etapa, que no lo contempla este proceso, pero sí una segunda etapa legislativa, en los cuales los quórum van a ser inferiores para poder lograr esos cambios. Porque la comunidad lo sabe muy bien, no se va a cambiar de golpe las AFP, no se van a cambiar de golpe los sistemas de salud, pero sí el concepto de fondo que protege esos derechos. Ese es el tema.
Esta constitución, por ejemplo, no va a anular las AFP, pero sí, por ejemplo, puede dejar estructuras para que la ley en el proceso siguiente sí lo pueda hacer. Lo mismo la protección de los derechos naturales o los recursos naturales. El caso del agua, por ejemplo. No va a cambiar de golpe la privatización del agua, pero sí va a establecer que es un bien de derecho humano el agua. No va a obtener el cambio inmediato, pero sí el código de agua se puede cambiar como una ley simple posteriormente con menos porcentaje. El código de agua, el código del trabajo probablemente. Exacto, el código de trabajo. Todos los códigos se pueden cambiar con un menor porcentaje. No van a tener rango constitucional, pero sí, la estructura fundamental sí que se puede cambiar. Así es. Jorge. Ahora hay un tema que se mencionó al principio, parece que lo mencionó la Marta también, y que tiene que ver con la participación social. Hay algo que no entiendo y quizás ustedes nos pueden clarificar, que se supone que en este proceso constituyente se abre más a la gente, pero también a los políticos, digamos a los militantes. Entonces, se está hablando de que los partidos políticos pueden abrirle un espacio a gente independiente que quieran postularse como constituyente. Sí, ¿Cómo se realiza esta operación? Sí, no. Los políticos dejaron amarrado esa cláusula para ellos asegurarse los cupos. Claro. Entonces, ahora, con las posibilidades que tienen los grupos independientes de ir solos o ir en bloque, pueden perfectamente marginarse por el completo de cualquier grupo político. Entonces, el tiro les salió al revés. Cualquier político que trate activo o jubilado, entre comillas, de armar un grupo o una camarilla a su pinta, inmediatamente va a ser bloqueado por el voto. A diferencia de los independientes, que pueden armar una lista, por así decirlo, con prescindencia absoluta. El tema de las inscripciones notariales está por verse también en el detalle. ¿Por qué? Porque tiene una complicación obvia. Aunque sean 600 personas o 1.500 si va a una lista, no puedes achoclonar 1.500 personas para firmar una notaría. Se está buscando el mecanismo de hacerlo a través de una vía remota que tenga una certificación, una clave única, aunque han sido violadas las claves únicas, pero busquen algo con juicio, de tal manera de no exigir a las notarías que haya 1.500 personas para apoyar un candidato. Esos mecanismos se tienen que resolver de aquí a fin de año, o antes. Pero ya los políticos están en pánico, están con churretera, porque los amarres, las camarillas no están funcionando. Ahora le tienen que pedir, por favor, a los independientes que se sumen a sus listas, porque sus listas van a ser 2% de apoyo, van a tener el 2% de voto. Están con churretera, para decirlo claramente. En buen castellano. Marta. Sí, lo que pasa es que ahí, claro, porque además los partidos en el fondo es un tema de voluntad y ya históricamente no han tenido voluntad en el fondo de involucrar a la gente independiente. Entonces, frente a eso, yo creo que ahí está la organización que tengan los independientes, porque como dice Pepe, si tú vas a votar, y como se vio el domingo, y como lo vio la gente contundentemente, va a haber una lista de los partidos y una lista de independientes, probablemente, como se vio el domingo, la lista de partidos tenga un 2%, si es que no es representativa y si es que están, en el fondo, sacando a los cadáveres políticos que tenían enterrados. Y a las momias. Claro, para ponerlos como candidatos. Entonces, ahí va a ser la ciudadanía. Ahí sí yo creo que se falló en el fondo en el proceso de solamente exigir el voto obligatorio en el plebiscito de salida, en el fondo del documento, que tal vez debió haber sido obligatorio en este proceso por lo mismo, claro, para evitar en el fondo este tema. Yo creo que todo el proceso tanto del domingo en adelante debería haber sido el voto obligatorio. Un detalle que no se nos... en el plebiscito de salida. Ahí un detalle que no se nos pase antes es mi opinión personal en todo caso. No, perfecto. El tiempo en televisión ustedes saben cómo es. Jorge preguntaba al principio las fechas. Se supone que todo se va a concentrar, un tema no menor, todo se va a concentrar en una sola elección en abril del próximo año.
si es que el virus no dice otra cosa. Pero, si bien vamos a estar todos, yo creo que muy preocupados del proceso, cómo llegan los constituyentes a esa asamblea, van a haber elecciones de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales, y si no me equivoco, de core. O sea, una cantidad de gente, pero cuidado. El proceso va a estar, yo me la juego por esa, liderado por los constituyentes. ¿Por qué? Si el alcalde o los concejales hicieron bien la pega y la estructura tal cual se mantiene, lo más probable es que sean reelectos o si no lo van a echar. La novedad, comillas, serían los gobernadores regionales. Pero ahí igual, otra vez la letra chica de los políticos, gobernadores regionales, y ahí están apareciendo dinosaurios que vienen del Jurásico, de la extinción, con propuestas nuevas, pero nadie les cree. Ese fue un sistema también de modificación para democratizar las regiones, pero resulta que democratizan las regiones, pero los recursos se mantienen, la burocracia se mantiene, el presidente va a nombrar a un delegado regional que no sé qué pega va a ser su suche en la región, lo más probable, el sapo de la región, del presidente, el que sea. Esas estructuras van a estar mezcladas con los constituyentes. Un tema a meditar, porque si bien la preocupación, insisto, va a ser quiénes van a constituir lo que más nos interesa, que es el cambio constituyente, las otras opciones que también van a estar en el análisis de la ciudadanía no son menores. Pepe. ¿Sí? Okay. Bueno, respecto al cronograma, tú estabas comentando de que ya en abril se viene fuerte. Habría que saber cuándo comienza efectivamente lo que es la redacción de una nueva constitución. ¿Sienten ustedes como que ya se están acortando un poco los tiempos? Sí, los plazos van a ser rápidos. En menos de un mes se tienen que validar las elecciones de los constituyentes. Estamos hablando de abril-mayo. Sí. De ahí viene un proceso interno. Sí, así es. Después viene un proceso de reconocimiento de los listados a través de CERVEL y otras instituciones, la proclamación, y de ahí viene inmediatamente la reunión y vamos trabajando. Son 90 días. Por eso, para la redacción. ¿La redacción comenzaría en qué mes, según el cálculo de ustedes? 90 días, está definido. O sea, no, pero como después de mayo, probablemente en junio empieza la redacción. Así son es. 90 días. Y pueden pedir una prórroga de 30 días más. Otro detalle muy interesante. Esta ley apuradita que hicieron, y qué bueno que no la hicieron así, es el grupo constituyente o convención constitucional el que tiene que fijar su propio reglamento de trabajo de acción. ¿Qué significa eso? Ese es otro tema. Temazo, Jorge, porque allí se puede estipular la forma en que se va a llegar a la estructura de la nueva ley. ¿Qué significa? Los constituyentes, todo el mundo le va a pedir y le va a exigir, mejor dicho, que sea 100% participativa. Es decir, todas las leyes que se vayan a incluir, que tienen que tener durante el proceso, no se van a juntar adentro del Congreso Nacional a encerrarse como locos y desligados de la comunidad. Es todo lo contrario. El reglamento lo fijan ellos y la exigencia va a ser que sea participativa en las regiones, en sus distritos. El método lo tienen que fijar ellos, pero tiene que ser participativa. Pero igual la constitución de ese reglamento igual tiene que ser muy veloz por lo que yo estoy viendo, porque el ritmo lo fijan los constituyentes, pero yo creo que el ritmo lo va a fijar la ciudadanía. Lo que pasa es que mirando programas sobre este tipo también hablaban de que la creación de la constitución de un reglamento, por ejemplo, lo que fue en Bolivia, se demoró 7 meses. Bueno, va a ser en un par de días. Ahí va a depender la habilidad, la conciencia, el compromiso de los constituyentes y las constituyentes de cuán rápido pueden sacar el reglamento. Ese es pega de ellos. Ese es pega de ellos. Claro, pero eso es como del reglamento, como en el fondo de funcionamiento interno de la constituyente, pero en cuanto a la ley, la 21.200, establece claramente 90 días de plazo para la redacción y una prórroga máxima de 30 días. Entonces, Marta, no son 90 días, son 9 meses más 3. ¿Más 3? 9 meses más 3, o sea, un año. No son 90 días. 9 meses más 3. Es un año. ¿9 meses a partir de cuándo? Sí. A partir de que sean proclamados. O sea, claro, exacto.
Ah, sí, Ya. disculpa, sí. Sí. Dice un plazo máximo de 9 meses, contado desde su instalación. Y se Sí. prorroga Ya. por un máximo de 3 meses por una sola Sí. vez, en el fondo. A partir de No que puede esté haber programado. otra prórroga. Un año. Bueno, estimados, ha pasado volando el tiempo en esta conversación. No, pues Boris, no. Interesantísimo. Lo siento mucho. El director Una me sola dice que preguntita, sí, mira, que yo creo que es importante. Y la pregunta va para Pepe y para Marta Karina. Si ellos se postularían como constituyentes. ¿le La estás pregunta para los preguntando a dos. quién? A ¿A Pepe y Marta? a Marta Karina. La dama primero, Marta. Marta. No me, no me postularía a constituyente. ¿No te seduce la idea? O sea, me seduce aportar y todo, pero siempre he sido como un personaje así como de apoyar, a lo mejor tras las cortinas, soy como bien hermética en mis temas. O sea, sí que podría hacer un aporte tal vez, pero creo que también hay jóvenes que claramente yo lo podría ayudar, asesorar o estar abierta a aportar, pero creo que incluso yo no soy tan vieja, pero creo que hay otra generación que habló y que es mucho más joven en el fondo. Y ahí hay que aportar en cuanto a insumos, en el fondo. Sí. ¿Y tú, Pepe? Yo concuerdo Gracias. con Marta, yo no voy, no iría, porque en más de 30 años lo que he hecho es apoyar a los movimientos sociales y a líderes sociales. Entonces me voy a mantener en una segunda fila para apoyar a los verdaderos líderes, a las verdaderas líderes, sobre todo mujeres, pues, y jóvenes. ¿Por qué? Porque bien lo dice Marta, este triunfo, este combate, esta batalla de 47 años, lo ganaron los jóvenes y los líderes sociales honrados, prístinos. Hay que estar detrás de ellos. Para mí, ellos son los constituyentes, ellos son los verdaderos soberanos, y particularmente los jóvenes, porque no estamos jugando no solo por una constitución, estamos jugando por una mejor vida para 50 o más años. Y para ellos es esto. Y si los viejitos vamos a estar en segunda fila, apoyándolos siempre. La juventud es quien tiene que sacar adelante este proceso y nosotros vamos a estar aquí para ayudarlos siempre. Bien, pues, estimado Pepe, Jorge y Karina, te doy las gracias por haber aceptado esta invitación a conversar. Lo más probable es que nos repitamos esta instancia de conversación. Quiero señalarle a nuestros televidentes que nuestro programa de mediodía a medianoche tiene abiertas las puertas para una discusión amplia con respeto. Nosotros estamos haciendo el ejercicio de la política con respeto. La política se practica de esa forma. Por lo tanto, no le teman, ¿ya? Así que los dejo cordialmente invitados para un nuevo programa de mediodía a medianoche. Hasta siempre. Muchas Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ok.